Muy buenos días a todos. En este video les voy a enseñar cómo resolver la hoja de trabajo número 2 llamada formatos. Una vez abierto el documento, nos encontraremos que el libro contiene varias hojas de trabajo, pero las cuales nosotros vamos a trabajar solo tres: la hoja llamada formatos y la hoja llamada números y la hoja llamada colores. Y la primera hoja que vamos a trabajar va a ser la hoja llamada formatos. Vamos a aplicarle formatos a todos los elementos que contiene la columna A. Tenemos el primer elemento que es 3756.85, tenemos el elemento 8.6, 0.584, 0.5, a los cuales nosotros les vamos a aplicar los diferentes formatos que encontramos en la columna C. ¿Cómo empezamos a aplicar formatos? Como primer lugar debemos de ubicar la columna que vamos a trabajar. En este caso nosotros tenemos la columna A y encontramos el primer dato en la fila número 3. Entonces recuerden que cada vez que aplicamos alguna fórmula iniciamos con el operador igual. Entonces colocamos el operador igual, el nombre de la columna, que en este caso es A, y el número de la fila, que en este caso es 3. Una vez ya resuelto lo de la fórmula, nos vamos a la columna D, donde debemos realizar la copia del elemento de la columna A, fila 3, que en este caso es 3756.85, el cual vamos a copiar en la columna D, pero no lo vamos a copiar manualmente, lo vamos a hacer por medio de la fórmula que es operador igual, nombre de la columna y número de la fila. Entonces aplicamos la primera fórmula, que dice operador igual, nombre de la columna y número de la fila. Entonces ya trasladamos el dato de la columna A la columna D. Ahora, el siguiente paso es aplicarle este formato a este dato. ¿Cómo hacemos eso? Nos ubicamos en la columna D, fila 3, y presionamos clic derecho, nos vamos a formatos de celda. Una vez estando en formatos de celda, nos vamos a personalizar, eliminamos donde dice general o borramos donde dice general, buscamos el formato que es 4 veces almohadilla, punto almohadilla, y yo lo tengo acá. Perdón, ahorita les digo dónde está. Yo tengo acá mi fórmula. Si en este caso nosotros no encontráramos esta fórmula, podemos escribirlo. Entonces decimos, nos pide 4 signos de almohadilla, un punto y otro signo de almohadilla. Presionamos aceptar, y ¿qué es lo que hace este formato? Me devuelve solo un número decimal aproximado. Entonces me dice que el dato ya formateado es 3756.9. Vamos a realizar lo mismo con el siguiente dato, que es 8.6. Entonces la fórmula sería sin operador igual, nombre de la columna, que aún seguimos trabajando en la columna A, y el número de la fila. Si nos damos cuenta, ya no estamos trabajando en la fila número 3. El 8.6 se encuentra en la fila número 4. Entonces colocamos columna A, fila número 4. Nos ubicamos en la columna D, aplicamos la fórmula que es operador igual, signo A, columna A, y la fila número 4. Presionamos enter
y ya nos trae 8.6. Entonces me ubico en la columna D y me ubico donde tengo el elemento 8.6. Presiono clic derecho, me voy a formatos de celda, personalizada, borro la palabra general y busco mi fórmula. Si en caso de no estar dentro del conjunto de fórmulas, entonces yo aplico el formato, que sería signo de gato, punto, 0, 0, 0. Presiono aceptar y me devuelve 8.600. Entonces, ¿qué es lo que hace este formato? Este formato me da a mí la opción de colocar 3 decimales después del punto. Como ya existía un decimal, solo me agregó 2 ceros más. Entonces, la tarea de ustedes es aplicar el resto de formatos a los elementos de la columna A, utilizando estas fórmulas para copiar, que es igual el nombre de la columna y el número de fila. Entonces ahora nos pasamos a la hoja que se llama números. En la hoja números también tenemos que aplicar los diferentes formatos que encontramos en la columna C. Entonces aún mantenemos los datos en la columna A. Tenemos los datos en la columna A, fila 2, tenemos el número 12. En la columna fila 3 tenemos el dato 12.000. Entonces debemos de aplicarle estos formatos a los datos de la columna A. Entonces sabemos que en la primera hoja nosotros aplicamos la fórmula operador igual, nombre de la columna y número de la fila. Entonces vamos a escribir el operador igual, tenemos el nombre de la columna que sigue siendo A y el primer dato que encontramos es 12 y se encuentra en la fila 2. Entonces aplicamos lo siguiente: operador igual, nombre de la columna y número de la fila. Presionamos y nos aparece ya copiado el elemento. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a agregar un número decimal, este formato. ¿Cómo aplicamos el formato al dato de la columna B? Presionamos clic derecho, formatos de celda y nos vamos a personalizada, borramos donde aparece general y escribimos la fórmula si no llegáramos a encontrarla en el conjunto de formatos que nos aparecen. Entonces copiamos el signo de gato y copiamos el número 0. Presionamos aceptar y ya nos tiene que aparecer 12.0. Entonces, si se dan cuenta, casi se resuelve de la misma forma. Se aplican los diferentes formatos. Entonces, en la siguiente hoja que vamos a trabajar van a ser colores. ¿Qué es lo que vamos a aplicarle acá? Vamos a aplicarle color a los textos. Entonces, si nosotros aplicamos acá, colocamos la palabra iter, colocamos la palabra acá iter,
¿ok? Y llenamos nuestros conjuntos. Entonces, ¿cómo le aplicamos? ¿Cómo le aplicamos este formato? Nos ubicamos en la columna C, en la fila número 3, presionamos clic derecho, nos vamos a formatos de celda, borramos general y copiamos el formato que nos aparece acá, que es blanco. Abrimos corchetes, colocamos la palabra blanco, cerramos corchetes y presionamos aceptar. Hacemos lo mismo con la siguiente fila, que en este caso es la fila 4, clic derecho, formatos de celda, borramos general y copiamos negro, aceptamos y ya nos queda la primera con color blanco, el segundo texto con color negro, y ahora queremos aplicarle a la fila número 5. Presionamos clic derecho, formatos de celda, borramos el elemento que está ahí, copiamos, abrimos corchetes y copiamos la palabra verde. Presionamos aceptar y el texto nos lo muestra en color verde. Entonces a ustedes les va a tocar aplicarle formato al resto de los elementos. Y esto sería todo lo que ustedes tendrían que hacer con la hoja de trabajo número 2. Cualquier duda se pueden comunicar conmigo